Sus ofrendas de animales se hicieron más y más grandes, esto ya no era divertido. Reddit, Let's No Meet. Historias aterradoras con psicópatas. El monstruo de Sykesville. Ahora soy un hombre de 72 años. Esto sucedió hace mucho tiempo, pero lo recuerdo muy bien. El trasfondo fue una serie de eventos que me situaron en una cabaña de montaña en las afueras de Frederick, Maryland alrededor de 1969 o 1970. Digamos que mi vida en ese momento estaba desordenada, había abandonado la universidad, mi padre había fallecido y yo estaba alienado. Necesitaba aclarar mi mente. La oportunidad de mudarse a una cabaña aislada, de vivir en contemplación y soledad fue bienvenida. Tenía algo de dinero de la herencia para pagarla. Por lo que recuerdo, estuve allí 8 o 9 meses. Sin televisión, pero con libros y radio, tenía un carnet de biblioteca, y no recuerdo si tenía teléfono. La historia comienza cuando al mes de mi estancia, una hembra bigold apareció en mi puerta. Era una perra perdida, así que la adopté, nunca pude entrenarla para hacer nada, pero la alimenté, y era muy dulce. A los pocos meses, empecé a sentir una presencia alrededor de mi cabaña aislada. Difícil de describir, pero sentí que alguien me observaba. En muchas ocasiones pensé que alguien podría estar mirando por la ventana de mi cabaña, observándonos. Lo siguiente fue percibir una sombra o alguien que me estaba siguiendo. Conocía a la gente a media milla de distancia, con bosques alrededor, y a veces los visitaba por la noche. Alguien o algo me esperaba, y me seguía de cerca en el bosque a mi lado en la oscuridad. Podía oírlo fácilmente, era una especie de pasos en el bosque. Esto no solo me pasó a mí, sino también a mi hermano menor que me visitó, y a mis amigos, y esto los asustó enormemente. Por la noche, lo sentía ahí fuera, alrededor de la cabaña. Lo curioso es que nunca tuve miedo, nunca me sentí amenazado. Para nada, al menos al principio. No había ningún sentimiento de malevolencia. Pasé un buen tiempo vagando por las vastas áreas de bosque que me rodeaban. Había un parque estatal justo arriba de una colina, y el bosque municipal de Frederick seguía a kilómetros de distancia. Todo el oeste de Maryland era mucho más rural de lo que es ahora. En nuestras caminatas, mi perrita y yo, encontramos evidencia de campamentos recientes en el bosque. Rastros de incendios y viejos edificios abandonados, que tenían rincones que daban cobijo y parecían albergados. Había basura, comida y bebida, papel, lo que sea. Tal vez cazadores, pero gran parte de ello no tenía la sensación de organización que se obtiene de los cazadores experimentados. El último mes de mi estancia allí fue cuando las cosas se intensificaron. Tal vez sintió que me estaba preparando para irme. Por las mañanas encontraba pequeños animales muertos al final de los escalones de mi porche. La cabaña tenía un pequeño porche delantero, protegido con una puerta de madera, y 4 escalones de madera hasta el suelo. Un foco iluminaba el largo patio delantero, con bosques cercanos a cada lado. Animalitos muertos comenzaron a aparecer al final de las escaleras durante varias mañanas. Recuerdo pequeños pájaros, luego una ardilla, un conejo, incluso una comadreja un día. Como si fueran ofrendas. Tuve que agarrarlos antes de que el perro se los comiera. Esto sucedió casi a diario durante varias semanas. Una noche, muy tarde, me despertó un sonido. Estaba en la cama y escuché algo desde el porche. Me levanté de un salto y encendí las luces y vi a la perrita quedarse de pie en la puerta, en una posición perfecta. Estaba temblando de miedo. Nunca ladró. Oí que la puerta se cerró de golpe y se escuchaban pisadas por las escaleras. Encendí las luces del porche pero no vi nada. Salí, él había estado en el porche de mi puerta, quizás tratando de entrar. Las ofrendas de animales se hicieron más y más grandes. Pájaros más grandes, una zarigüeya, una marmota, no era divertido. Los 2 últimos regalos eran patas de caballos o vacas. Grandes y sangrientas, una estaba despellejada, mierda. Durante mis últimos días mi perra me abandonó. Podía oírla en el bosque aullando en un sendero, siguiendo un olor quizás. La busqué de todas las maneras posibles, pero no sirvió de nada. Se fue como había llegado. Volví a los suburbios de Maryland en DC, conseguí un apartamento con un amigo, busqué un trabajo y seguí adelante con mi vida.
Un día, tomé el Washington Post y había un artículo sobre los recientes encuentros con el monstruo de Sykesville. Describía una criatura alta, parecida al Yeti, cubierta de pelo, en dos patas que escogería a una familia o persona y les daría atención. Al parecer no era el único. Esa atención, descrita en el artículo, era exactamente lo que me había sucedido. Seguirte por la noche, mirar dentro de la casa, regalos, etc. Estaba sorprendido. Pero creo que sé quién fue. Sykesville, Maryland, era la ubicación del centro hospitalario de Springfield, un gran hospital psiquiátrico estatal. Estaba a unas 20 millas al este de Frederick. En ese entonces, mucha gente sabía cómo vivir en el bosque, crecieron de esa manera. Gente del campo. Creo que el monstruo era un paciente fugitivo, o simplemente un esquizofrénico libre que vivía fuera. Esto es como todos los sin techo que se ven en las ciudades ahora. Probablemente sin sus medicinas, pero de alguna manera funcional, y solitario. Él escogía personas o familias para adoptar. Los campamentos en el bosque podrían haber sido cosa de él. No tenía nada que hacer y hacía travesuras. No puedo probar nada de esto, solo mi teoría. El monstruo era en gran parte de ese tiempo y lugar, y su comportamiento fue lo que noté en casi todos los casos de entonces. No creo que pudiera haber sobrevivido hasta los años 80. La desinstitucionalización de los hospitales mentales arrojó a los enfermos mentales a las calles y les quitó el refugio de los hospitales. Sin protección, los enfermos mentales mueren. Afortunadamente, jamás nos volvimos a encontrar. La gente obsesiva no tiene límites. Hace unos años, durante las vacaciones de invierno de mi universidad, me quedé en mi ciudad natal con mi familia. Tuve un largo receso de la universidad, más largo que mis otros amigos de la facultad, y quería salir de mi casa. Había estado hablando con un tipo unos años mayor que yo, y me invitó a su casa. Lo conocí a través de una combinación de amigos comunes y medios sociales. Me imaginé que, como conocía a algunos de mis amigos, no haría nada loco. Me presenté en su apartamento y una de las primeras cosas que noté fue un bate de béisbol lleno de clavos. Abrió la puerta en broma con él en las manos. Empiezo a ponerme nerviosa. Todo termina bien. Vemos la televisión, charlamos, jugamos con su perro, y todo lo demás parece normal, aunque muy aburrido. Cogemos, y me voy de una pieza. Él me fantasea durante unas 3 semanas después de eso, mientras dice que está enfermo. Se deshace de los planes que tenemos y yo sigo adelante. La noche antes de irme a la universidad, me dijo que había encontrado algo mío, algo muy importante que había dejado allí por accidente. Conduzco rápidamente, a altas horas de la noche, con la esperanza de tomar aquello e irme. Me las arreglo para conseguirlo, pero no antes de que él se derrumbe llorando por lo mucho que me echa de menos. Está claro que está molesto porque me voy, a pesar de que me había ignorado decididamente durante 3 semanas. Dijo que cometió un gran error al no verme antes y al abandonar nuestros planes. Es muy raro, y me siento increíblemente incómoda. Continúa hablando de su exnovia, y de lo terrible que era. Que no me parezco en nada a ella, y que me necesita en su vida. Hago lo mejor que puedo para callarlo educadamente antes de sacar mi trasero de ahí. Recuerdo haberme reído tanto durante todo el viaje de regreso a casa, porque si no lo hubiera hecho habría entrado en pánico por miedo. Al día siguiente, volé de vuelta a la universidad situada a muchos estados de distancia. Unas semanas más tarde, empieza a enviarme mensajes de nuevo, cosas normales al principio. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va el semestre? Respondo tal vez 2 de cada 20 mensajes. Los mensajes de las 2 de la tarde se convierten en mensajes de las 3 de la madrugada. Esos mensajes se convierten en llamadas telefónicas frecuentes. En este momento, no he respondido durante meses. Cada vez que creo que ha terminado y no me ha contactado en un tiempo, sucede de nuevo. Lo bloqueé una y otra vez. Cada vez, encontraba una nueva forma de llamar o enviar un mensaje de texto o DM o lo que sea. Decía cosas como, te amo, te extraño, voy a ir a visitarte. Está deprimido y realmente necesita a alguien con quien hablar.
Está llorando o está borracho o está en algún punto intermedio. Está sobrio y me llama puta, o algo peor. Estaba por todas partes. Me sentía lo suficientemente segura ya que estaba tan lejos, más de 1500 millas. No pensé que nada saldría de ello. Siempre fue una historia divertida para contar a mis amigos. Un día, estaba en el autobús navegando por Tinder y adivina quién apareció. El tipo me encontró. Estaba a 1 milla de mi campus. Joder. Empecé a entrar en pánico. No hay forma de que esté aquí. Esta persona no conocía a nadie en todo el estado excepto a mí. Trabajaba en un restaurante y no habría viajado allí por trabajo. No hay razón para que esté a menos de 600 millas de mí. Absolutamente ninguna. Sin embargo, allí estaba. Reviso frenéticamente todos mis DM de medios sociales y veo un mensaje suyo en Twitter, aunque esté bloqueado. Debe haber estado guardando una cuenta para contactarme en un día lluvioso, y realmente me afectó. El DM se lee: oye, por algunas razones por las que me odias. Estoy en tu ciudad ahora mismo. Esperaba que pudieras mostrarme los alrededores. Te echo de menos. Desbloquéame. Envié un mensaje de texto a mis amigos cercanos para agregarlo en el Snapchat, con la esperanza de que puedan monitorear su ubicación. Acaba pasando por el edificio de mi residencia, pero por suerte no me encuentra. Está solo todo el tiempo. Fue a algunos lugares populares de la ciudad, pero no publicó mucho. Durante una semana me quedé encerrada en mi habitación, aterrada de que intentara pasar por la seguridad de la residencia y llamara a mi puerta. No me encontró, pero apuesto a que lo intentó. Todavía me pregunto por qué estaba en mi ciudad esa semana. ¿Estaba tratando de cazarme? Estaba intentando irse de vacaciones. Tenga en cuenta que esta ciudad no es un lugar para turistas. Y definitivamente no es como Los Ángeles o New York, donde la gente va y viene todo el tiempo. La gente tiene razones de trabajo, escuela o familia cuando viene a esta ciudad. En cuanto al tipo que apenas me conoció durante 3 semanas, pero que aún piensa que me ama hasta hoy, casi 4 años después, no nos volvamos a ver. Ruta de repartidora de periódicos. Cuando era adolescente, conseguí mi primer trabajo, que era una ruta de entrega de periódicos que hacía después de la escuela 2 veces a la semana. Disfruté mucho del trabajo cuando lo empecé, y ocasionalmente interactuaba con la gente a la que le entregaba los periódicos, y todos parecían amistosos durante nuestras cortas interacciones. Tenía un carrito en el que cabían todos los periódicos para mi ruta, que arrastraba por la acera. Tenía mi ruta desde hace varios meses, cuando una tarde estaba haciendo mi ruta, y de repente un hombre caminaba por la acera. Me saludó, dijo que yo debía ser la chica del periódico, y me preguntó si ya había entregado un periódico en su casa, indicándola por la calle. Le respondí que no. Me sugirió que le entregara su periódico allí, en lugar de tener que ir a su casa a entregarlo en unos minutos. Le entregué un periódico y esperaba que siguiera caminando hasta su casa. Me agaché para coger más periódicos de mi carrito, y pensé que sentía que algo me golpeaba el trasero. Cuando me enderecé, él se alejaba de mí, con el periódico enrollado en la mano. En ese momento, no esperaba que nadie me golpeara intencionalmente en el trasero con un periódico enrollado, y lo consideré un accidente o un producto de mi imaginación. La semana siguiente, mientras hacía mi ruta, el tipo estaba sentado en su cubierta delantera, y me vio caminar por la acera, entregando periódicos a sus vecinos. Cuando pasé por su entrada, me saludó con un silbido de perro y me dijo: «Aquí viene la sirena». Subí a su cubierta para entregarle el periódico, e inmediatamente me di la vuelta para salir después y continuar mi ruta. Trató de entablar una conversación mientras me iba y le dije: «Lo siento, pero tengo que terminar mi ruta». Aunque pensé que esta interacción era extraña, no le di demasiada importancia en ese momento. Una de las reglas que debía seguir en mi ruta era asegurarme de que los periódicos fueran colocados en el buzón del cliente, o en algún lugar seguro. Mucho antes de conocer a este cliente, había establecido un patrón de poner su periódico detrás de su silla al lado de su puerta, en su cubierta.
La siguiente vez que lo entregué, no vi al hombre, y planeé poner el periódico en su lugar habitual y seguir mi camino, como siempre. Mientras subía los escalones de su cubierta, sus perros me ladraron a través de la ventana, lo cual era normal. Pero cuando estaba girando para salir, de repente la puerta se abrió, y el hombre estaba de pie allí, y trató de entablar una conversación conmigo, pero le dije de nuevo que tenía que terminar mi ruta. Esto se convirtió en el comienzo de un patrón, y cada vez que entregaba el periódico en su casa, él esperaba cerca de la puerta y la abría tan pronto como yo subía los escalones de su cubierta. Nunca había salido de su casa cuando estaba haciendo la entrega antes de que me encontrara en la acera aquella vez, pero ahora, resulta que estaba justo en la puerta, como si me estuviera esperando, todos los días. Cuanto más tiempo seguía el patrón, más me daba cuenta de que su comportamiento no era normal, y me sentía realmente incómoda, y deseaba no interactuar con él a menos que fuera absolutamente necesario. Un día mientras hacía mi ruta, noté que una de sus sillas fue movida a un lado de su cubierta, cerca de su entrada. Me di cuenta de que podía caminar unos pasos por su entrada, y poner el periódico bajo esa silla sin pisar su cubierta. Como no subía a la cubierta, los perros no ladraron, y él no fue alertado de que yo estaba allí, y no abrió la puerta para tratar de hablar conmigo mientras le daba el periódico. Pensé que esto era genial, y me sentí mucho más cómoda entregando en su casa ya que no interactuaba más con él. Entonces un día, la silla fue movida nuevamente, y fue puesta al otro lado de la cubierta. No había olvidado la razón por la que no quería poner un pie en su cubierta, y decidí poner el periódico en el mismo lugar en el que lo había estado poniendo durante varias semanas, a pesar de que la silla no estaba allí para asegurarlo. Crucé la calle para entregarlo en la casa de al frente, y justo cuando estaba pisando la entrada del siguiente cliente, salió de su casa, miró el periódico, lo agarró y lo sacudió mientras me gritaba al otro lado de la calle. Gritaba que el periódico estaba a punto de desaparecer y convertirse en basura en la calle, a pesar de que no había viento ese día. Me quedé allí, y le escuché gritarme conmocionada, incapaz de responder. Continuó gritando que nunca dejara el periódico en ningún lugar de su cubierta, ni siquiera debajo de una silla, pero que tenía que abrir su puerta y meter el periódico dentro. Afortunadamente, en ese momento, la mujer en cuya entrada yo estaba parada abrió su puerta y comenzó a gritarle al hombre que debía dejar de gritarme y que estaba segura de que yo no había hecho nada malo. El hombre la miró fijamente, y finalmente volvió a su casa. La mujer habló conmigo un momento, diciéndome que no le prestara atención a ese hombre. Estaba muy asustada y disgustada. Tan pronto como ese hombre me dijo que quería que pusiera el periódico dentro de su casa, me vino a la cabeza la idea de que quería violarme, y no pude evitarlo. Agarré mi carrito y me fui a casa sin terminar mi ruta, ya que no me sentía segura estando cerca de su casa. De regreso a casa, durante este tiempo viví en la casa de mi tío y mi tía. Mi prima me preguntó por qué estaba en casa tan temprano, y le conté lo que había sucedido, incluyendo todas las interacciones extrañas anteriores. Nunca tuve una interacción normal con él, y se puso a llorar, apenas capaz de expresar el miedo que sentía de que él quisiera violarme. Mi tía escuchó parte de nuestra conversación, y mi prima me ayudó a contarle el resto. Le dije a mi tía que no tenía ni idea de qué hacer, porque creía que no entregarle un periódico no era una opción. También sentí que no tenía pruebas para respaldar mi sentimiento de que él quería violarme, ya que nada implicaba concretamente que eso hubiera sucedido, y supuse que la mayoría de la gente desestimaría sus acciones individuales como yo lo había hecho inicialmente. Sin embargo, mi tía me dijo que llamaría al periódico para el que yo hacía entregas y les informaría que ya no haría más entregas en su casa. Mi primo y mi tío terminaron la ruta por mí esa noche. La siguiente vez que se suponía que tenía que hacer una entrega, mi primo salió conmigo para hacer la entrega en las casas cercanas a la casa del hombre, haciendo esa sección de mi ruta primero, en vez de en el medio como antes. Hubo un día en el que caminaba por esa carretera yo sola, sin entregar papeles, y el tipo conducía por la carretera en su camión.
Bajó la velocidad y me gritó por la ventana, tratando de llamar mi atención, pero me negué a girar la cabeza para mirarlo o reconocerlo de alguna manera, y seguí caminando. Finalmente, se rindió y se fue. Afortunadamente, esa fue mi última interacción con él. Mi primo varón continuó entregando esa sección de la ruta conmigo, hasta que me sentí cómoda entregando por mí misma, ya que había desarrollado un patrón de entrega de mis papeles para que nunca pisara la acera directamente frente a su casa. Cuando llegó el verano, conseguí un trabajo distinto, y el siguiente año escolar pedí una ruta diferente. Han pasado años desde que me mudé de la casa de mi tío y mi tía, y de esa ciudad. La última vez que estuve en esa ciudad, decidí dar un paseo por algunas de las calles donde había hecho entregas con fines nostálgicos, y todavía sentía un escalofrío de miedo al pasar por la casa de ese hombre, aunque estaba caminando por la acera del otro lado de la calle, y no lo vi en absoluto. Todavía no sé si habría intentado algo inapropiado conmigo si hubiera seguido su deseo y hubiera entrado en su casa, pero tuve un mal presentimiento, y no me siento culpable en absoluto por escucharlo. Espero que no me reconozca tantos años después, ya que ahora soy una adulta, pero sigo esperando no volver a verle nunca más.